Hello, good afternoon. Hola, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al evento paralelo de ICC esta tarde. Ecocidio, el quinto crimen, la definición del quinto crimen. Bienvenidos a todos y a todas, literalmente de todas partes del mundo. Tenemos más de 1.300 personas uniéndose a esta reunión y tenemos un panel espléndido de expertos y oradores que nos van a hablar hoy sobre esta nueva era de jurisprudencia internacional y derecho medioambiental. En primer lugar, me gustaría comenzar con algunos aspectos logísticos. Tenemos una multitud de lenguas que seréis capaces de seleccionar, así que por favor háganlo en la función de interpretación en sus pantallas. Y también les alentamos, debido al amplio número de personas asistentes, preguntar las preguntas que tengan al final y utilizar la caja de preguntas y respuestas antes que la función de chat. El principal propósito de esta reunión esta noche es debatir sobre la definición de ecocidio y ver cómo se puede implementar en el derecho internacional. La definición que se desveló este año habla del ecocidio como actos ilegítimos o arbitrarios cometidos sabiendo que pueden causar daños graves y a largo plazo al medio ambiente. Y esto, si se adoptara, causaría la ruina medioambiental y abriría un camino a poner esto delante del derecho internacional. A pesar de que esto no ha pasado, simplemente el saber que la existencia del ecocidio puede cambiar el comportamiento de las cooperaciones. De hecho, el crimen de ecocidio puede hacer que surjan diferentes las dudas suficientes para que estas preocupaciones del medio ambiente se incluyan en proyectos de recursos naturales y también que entiendan la responsabilidad que esto conlleva. Así que esto cambia un poco la aritmética de la fuente de las decisiones. Por lo tanto, un crimen internacional de ecocidio podría llegar más allá si lo incluimos en el Estatuto de Roma, que es el propósito de esta reunión. Y como sabemos, esto sería añadir un nuevo crimen al derecho internacional, convirtiéndose en el quinto crimen internacional. Entonces, la única diferencia es que los otros 4 crímenes se centran en el daño a humanos y mientras que este crimen del ecocidio se centra en el daño al medio ambiente, que también necesitan protección. Por lo tanto, el daño al medio ambiente es innegable y tenemos aquí, por ejemplo, apoyo de diferentes países. Francis, por ejemplo, ha dicho que la comunidad internacional, el ecocidio es la quinta categoría que va en contra de la paz. Entonces, tenemos aquí un amplio número de expertos y accionistas en esta área del derecho aquí esta noche para poder debatir sobre esto. Así que, sin más dilación, me gustaría darle la palabra a la representante de Vanuatu, Eli Van Dis. Sus excelencias, señoras y señores, le doy la bienvenida a este evento sobre el quinto crimen, el ecocidio, en la que se unen la princesa Esmeralda de Bélgica, entre otros
destacados invitados. También me gustaría dar las gracias a la Fundación Stop Ecocidio y así como al Instituto de Seguridad Medioambiental. El tema de los crímenes de medio ambiente, específicamente el crimen del ecocidio, ha estado en la orden del día de la Asamblea de las Estados partes por varios años ahora. Fue en 2019 cuando el embajador de la Unión Europea llamó a los Estados partes del Estatuto de Roma para que se unieran a nosotros en el diálogo de la posibilidad para poder incluir el ecocidio como el quinto crimen internacional. Esta posibilidad requiere una consideración seria debido a la crisis medioambiental en la que nos encontramos hoy. Las consecuencias adversas de la crisis climática y de la extinción se pueden ver claramente ahora con ciclones graves, incendios, sequías, olas de calor. Todos los países están sufriendo, pero los países en vías de desarrollo y otros estados vulnerables se están viendo afectados para poder desarrollarse y se enfrentan a estas amenazas existenciales. Las consecuencias del cambio climático tienen un impacto en las generaciones futuras, y tanto como en las presentes. Amigos y amigas, contra esta crisis medioambiental que cada vez va a peor, hoy nos gustaría dar un paso más hacia adelante. El panel de expertos independientes ha completado su trabajo en la definición legal del ecocidio. Hoy hablaremos con los organizadores del panel, el profesor Philip Sands y Dior Folsol, y dos miembros distinguidos del panel, Tulio Manero Mislade y Sieda Ridwana Hassan, sobre este trabajo tan importante. En la República de Vanuatu creemos que el trabajo del panel tiene una base muy sólida para poder avanzar con la enmienda del Estatuto de Roma y poder criminalizar el ecocidio. Esta enmienda no solo es necesaria y se respalda con la evidencia de esta caída ecológica, sino que también se puede conseguir ya que tenemos todas estas evidencias de nuestra parte. En Vanuatu continuamos con nuestro papel para poder promocionar y asegurar la justicia internacional en estos tiempos que cambian tan rápidamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Ahora tenemos el privilegio de presentar contribuciones de vídeo de otras naciones de acogida. En primer lugar, una declaración de apoyo de Naomi Matafa, presidenta de Samoa. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. Distinguidos delegados, señoras y señores, Samoa le da la bienvenida a esta oportunidad de ser parte de este evento paralelo tan importante. Desde el principio, Samoa ha estado involucrada en el desarrollo, establecimiento y funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Así que reafirmamos nuestro compromiso y dedicación a los principios del Estatuto de Roma y el apoyo al mandato y el trabajo de la Corte. Con este espíritu, creemos que es momento de debatir cómo el mandato de la Corte puede atajar uno de los problemas más urgentes del mundo, el de la destrucción ecológica y desmoronamiento del clima. Este noviembre llamé a líderes mundiales en la COP26 de Glasgow para que actuaran contra el cambio climático con la misma urgencia con la que actuaron para el programa de vacunación de la COVID-19. Les recordé a los líderes mundiales que el cambio climático está en el centro de nuestras debilidades como naciones y poblaciones. Estamos negociando para
todo lo que tenemos en las islas del Pacífico. Estamos negociando para nuestra propia supervivencia. Samoa reitera su compromiso firme a las negociaciones internacionales contra el cambio climático y el proceso multilateral. Sin embargo, al mismo tiempo estamos preocupados de que las consecuencias de la destrucción ecológica y climática son tan graves que queremos considerarlas bajo el derecho penal internacional. Reconocemos que traer estos problemas al alcance del Estatuto de Roma implica cuestiones complejas, tanto legales como prácticas. Por lo tanto, le pedimos a los organizadores de este evento que utilizan su papel de liderazgo para acoger un mejor entendimiento y conciencia del posible papel del derecho penal internacional para atajar los problemas que son más urgentes para nosotros como una nación en vías de desarrollo. Y, por supuesto, también para todo el mundo. Especialmente el trabajo de redactar la definición legal de ecocidio nos permite entender de manera rápida qué se puede hacer de manera rápida para atajar estos problemas. Convocamos a todos los líderes a que se unan a nosotros mientras exploramos los caminos para atajar la destrucción ecológica y el colapso del clima a través del Estatuto de Roma, proponiendo una enmienda al Estatuto de Roma como un primer paso concreto. A pesar de que esta enmienda pueda parecer drástica, las pérdidas y daños que ya estamos sufriendo como consecuencia del cambio climático indican que ya vamos con retraso. Como guardianes de nuestro medio ambiente, se lo debemos a nuestras generaciones futuras. Debemos hacer lo que tenemos que hacer de manera rápida y decisiva. Con una visión y solución común, esto es posible. Gracias. Muchas gracias. Seguimos ahora con una declaración de Bangladesh, del responsable de la Comisión Parlamentaria Permanente del Medio Ambiente. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. Sus excelencias, distinguidos invitados, señoras y señores, saludos desde Dhaka, Bangladesh. Bangladesh le da la bienvenida a la oportunidad de ser parte de este evento tan importante y cofacilitar este diálogo. Me gustaría reiterar que Bangladesh está comprometido y en solidaridad con los principios del Estatuto de Roma y el apoyo al mandato para el trabajo de la Corte. Ha llegado la hora de conversar sobre cómo el mandato de la Corte nos puede ayudar a responder contra el cambio climático y la extensa pérdida y daño al medio ambiente, los desafíos más difíciles de nuestros tiempos. A pesar de que Bangladesh ha contribuido muy poco al calentamiento global, es muy vulnerable al impacto del cambio climático. Un incremento del nivel del mar de 1 metro, por ejemplo, desplazaría a 40 millones de personas de las áreas costeras. Ya estamos experimentando sequías, inundaciones, intrusión de salinidad, así como patrones climatológicos extremos. Y además la seguridad alimentaria es otro reto adicional al que nos tenemos que enfrentar. Bangladesh es una zona cero del cambio climático y lo que estamos viviendo hoy lo vivirán otros países en el futuro inmediato. No es una cuestión de saber si sucederá, sino de cuándo sucederá. Para nosotros, el cambio climático es un problema existente y esto se ha capturado en la moción parlamentaria adoptada declarando una emergencia global mientras nos enfrentamos a las extinciones en masa más grandes de la historia. La Constitución de Bangladesh tiene ahora una nueva provisión, el artículo 18A, bajo los principios fundamentales de la política de Estado, para proteger y mejorar el medio ambiente y preservar y salvaguardar los recursos naturales, la biodiversidad, las tierras, los bosques y la vida silvestre para los ciudadanos del presente y del futuro. Como presidenta actual del Fórum del Clima Vulnerable, Bangladesh, bajo el liderazgo de la presidenta Sheikh Hasina, ha sido una voz poderosa para los países en el proceso y negociaciones de la UNFCCC
Mientras nos mantenemos totalmente comprometidos con este proceso, estamos preocupados por la falta de urgencia y deliberación, donde el consenso tiene prioridad antes que acciones valientes y ambiciosas que tenemos que tomar. No tenemos el lujo del tiempo y debemos explorar todas las maneras posibles, incluyendo derecho penal internacional, para suplementar el debate sobre el cambio climático, así como actuar en armonía con la naturaleza en lugar de declararle la guerra, como hemos estado haciendo. Ampliando el alcance del Estatuto de Roma requiere una reflexión y consideración cautelosa, tanto para implicaciones legales como prácticas. La Unión Interparlamentaria, la IPU, una asociación mundial de parlamentos nacionales, en su asamblea de mayo de este año adoptó una resolución convocando a 179 parlamentos miembros para reforzar el derecho penal para prevenir y condenar el daño al medio ambiente extenso y a largo plazo y también examinar la posibilidad de reconocer el crimen del ecocidio para prevenir las amenazas y conflictos relacionados con desastres climáticos. El Parlamento de Bangladesh es parte de esta resolución y ya está explorando cómo esta provisión se puede incorporar en el derecho nacional. Le pedimos a los organizadores de este evento que esta iniciativa nos permitirá a todos a tener una mejor visión y conocimiento de la posible ley del derecho penal internacional para atajar problemas fundamentales no solo para países en desarrollo como el nuestro, sino para el planeta en su conjunto. Bangladesh llama a todos los líderes para que se involucren en este problema tan crítico para poder tener un futuro sostenible y saludable y la posible contribución del Estatuto de Roma en este proceso tan importante. El planeta, nuestro único hogar, y sabemos que no hay planeta B, ya se está enfrentando a una emergencia. Debemos actuar y actuar ahora de manera resolutiva y decisiva. Si no lo hacemos, nos habremos fallado a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, MP Chowdhury. Hay dos otras ONGs que copatrocinan este evento y nos gustaríamos agradecer a Valda Vinen, que es presidente del Instituto de Seguridad Ambiental, y a Shale Guadamus, que es director ejecutivo del Peace Project de La Haya. Ahora, para dar un poco de contexto al tema, me gustaría pasarle la palabra a Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de la Fundación Stop Ecocide International y también presidenta de esa fundación. Es la señora Mehta que ha hecho la supervisión de este movimiento que ha crecido muchísimo para parar el ecocidio. Además, ha coordinado diferentes desarrollos jurídicos, las comunicaciones diplomáticas y la narrativa general y comunicativa. Ha sido parte del panel que ha definido ecocidio. Ahora empiezo. Distinguidos delegados, señoras y señores, la Corte Penal Internacional lo que hace es lidiar con aquellos crímenes que amenazan el bienestar del mundo. Lo que hacemos es que necesitamos acción urgente. Ellos también incluyen leyes sobre la biodiversidad. Y ahora estamos en una época en que esta paz, este bienestar está en riesgo. Estas amenazas tienen una causa que se puede tracear, que se puede perseguir para esta destrucción ecológica, que es lo que llamamos el crimen del ecocidio. Vanuatu fue el primer país miembro de la Corte Penal Internacional que empezó a hablar de esta inclusión del ecocidio. Esto también fue replicado en Maldivas y después en Bélgica. Hemos visto cómo aumentaba también el apoyo civil para reconocer este crimen, desde la Asamblea Global de las Personas hasta muchos líderes del mundo con poblaciones indígenas, incluso con el movimiento juvenil Fridays for Future, ahora se ha convertido en una demanda muy clara.
tenemos también que muchas compromisos que tienen y empresas que están lidiando con un movimiento de dinero de más de 59 trillones de dólares, y todas ellas están teniendo un impacto. Nuestra fundación el año pasado acordó y creó un panel internacional de 12 expertos jurídicos, ambientales de todo el mundo, con el objetivo de tener una definición legal robusta de ecocidio. Llegamos a un consenso en junio del 2020 y el texto resultante ha sido bien recibido en el mundo político. Para estos debates para criminalizar el ecocidio es ya una conversación habitual en al menos 17 de estos países miembros. Hoy se ha presentado esta definición en la Asamblea de Partidos Estatales del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Lo presentamos aquí también con el apoyo de 3 países muy afectados, vulnerables al cambio climático, porque para ellos ya es esto una amenaza existencial. Y están, por supuesto, tomando la delantera en esta conversación tan urgente y necesaria. Gracias. Muchas gracias. Ahora me gustaría presentar a Dior Fall Sow, copresidente de este panel independiente. Es un jurista, es una jurista de Senegal, que además fue la primera fiscal en ese país y tiene muchísima experiencia en derecho internacional. Ha estado en la Corte Penal Internacional y en el Tribunal también de Ruanda. Ella nos explicará cómo se llevó a cabo y cómo se abordó esta definición de ecocidio en el panel durante los primeros meses de este año. Le pasamos la palabra. Muchísimas gracias, señor moderador. Me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que están aquí, personas que vienen de muy lejos, algunas. Me gustaría presentar aquí el trabajo que ha hecho el panel de expertos. La señora Yoyometa ha dado un poco de contexto y fue así como se formó el contexto. Era un panel de 14 personas y que se estructuraban de la siguiente manera: 2 copresidencias, 2 vicepresidencias, y el resto de miembros eran miembros del panel, todos ellos seleccionados por sus méritos y por su alta y vasta experiencia en derecho internacional, derecho ambiental también, y en diferentes campos que tienen que ver con el cambio climático. Este grupo de expertos venía de muchas procedencias diferentes, incluso disciplinas diferentes, es decir, era un panel multidisciplinar. Y esa ha sido una de las fortalezas de este panel de expertos cuando llegó la hora de hacer esta elaboración de la definición de ecocidio. Durante 6 meses estuvimos trabajando juntos, siempre utilizando un cuerpo de documentación extenso. También tuvimos la oportunidad de revisar las definiciones previas, también tuvimos contribuciones externas, etcétera, lo que nos permitió lanzar una encuesta pública para poder recabar la opinión y las contribuciones de diferentes expertos. Y esta encuesta nos arrojó 42 opiniones diferentes. La copresidencia y la vicepresidencia del panel organizaron una reunión en enero por primera vez para definir los métodos de trabajo y la manera de también marcar una orden del día, una programación que después tuvo que ser aprobada por todos los miembros del panel. Se trataba de 5 sesiones plenarias, empezando en enero, y en cada sesión plenaria había una agenda del día muy concreta, y los copresidentes y vicepresidentes
también se reunían habitualmente para poner al día las diferentes acciones y armonizar los trabajos. Algunos miembros del panel tenían que hacer algunas tareas específicas y el objetivo de esta definición durante la primera reunión no era solo proporcionar modificaciones de peso al Estatuto de Roma, sino que se proponía incluso una enmienda, porque lo que queríamos era que el crimen de ecocidio se incorporara al Estatuto de Roma, con lo cual el panel tenía que hacer, siempre basándose en el cuerpo de documentos, que este era el propósito, que este crimen se añadiera al Estatuto de Roma. Para ello, el panel de expertos tendría que revisar el derecho internacional, derecho nacional y todo lo que se había hecho anteriormente a conseguir al Estatuto de Roma. En la primera reunión, pues sentamos las bases del trabajo que íbamos a desarrollar y también hicimos una lista de todas las acciones, así que llegamos a un consenso sobre todas las enmiendas que se tenían que hacer al Estatuto de Roma para incorporar el crimen de ecocidio. Después se listaron las enmiendas, como por ejemplo la enmienda 2 bis y la enmienda del artículo 5, donde se proponía introducir la definición de ecocidio y también añadir el artículo 8. El panel estuvo debatiendo todos los contenidos y los términos. Fue realmente una tarea muy importante que nos llevó muchísimo tiempo. Durante la tercera sesión, eso fue, y antes de la cuarta sesión, tuvimos que tener un debate más a fondo y decidimos crear 4 grupos con un coordinador a la cabeza de cada uno para que algunas de las propuestas se pudieran escuchar y también para que pudiéramos hacer modificaciones a la definición principal. Y también ahí se propusieron enmiendas al preámbulo. He de reconocer que esas intervenciones fueron muy eficientes, ya que nos permitieron avanzar y proponernos unas estrategias y propuestas para esta incorporación del crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma. Y después llegó junio con la última plenaria y fue allí cuando finalizamos la definición de ecocidio. Allí reforzamos los puntos de consenso y aclaramos algunos conceptos. Fue allí cuando se decidió incorporar documentos a la definición y el 22 de junio, finalmente ya, pues llegamos a la definición final. He resumido muchísimo lo que hizo el panel, pero fue más o menos así. Y ahora me gustaría explicar por qué esto es relevante, por qué esto es importante. Para África, por ejemplo, para África, como África es parte de este planeta y claro que es relevante para nosotros unirnos a todas las personas y miembros que están en esta lucha. ¿Por qué también es relevante? Un segundo motivo. Yo creo que como muchos otros países que están en desarrollo, África es un país en desarrollo y hay que ratificar todas las convenciones. Por ejemplo, el protocolo de Kioto, protocolo Carthage y también los diferentes instrumentos.
por ejemplo, que tienen que ver con la lucha contra la desertificación, etc. Así que yo creo que es un fenómeno importante y eso hace que tengan gran relevancia estas acciones. Un país solo, además, como todo el mundo sabe, no puede luchar contra todo el daño medioambiental que está ocurriendo. Es fundamental que los países nos unamos en esta lucha y que lo hagamos conjuntamente para que podamos establecer sinergias, porque así podremos mejorar nuestras condiciones de vida. No sé si me queda mucho tiempo, pero es esto lo que quería decir. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora pasaremos al profesor Philip Sands. Yo quería pedir a los participantes que también se fijen en el apartado Q y A y que voten las preguntas que más quieren ver respondidas al final de la intervención de los panelistas. Así nos daremos cuenta de cuáles son las más interesantes, ya que hay muchísimas en el apartado de preguntas y respuestas. Nos gustaría saber cuáles les surge más saber la respuesta. Segunda cosa que quería decir. Durante la intervención con el profesor Sands, ahora cuando intervenga, estará disponible en árabe, español, francés e inglés la definición legal de ecocidio. El profesor Sands irá a explicar el texto principal de la definición al cual llegó esta definición el panel de expertos. El profesor Sands es británico y francés, también trabaja en la Cámara Jurídica de Londres, también participa en la University College of London, donde ha hecho un trabajo excelente e histórico sobre el colonialismo. Es un experto en derecho internacional y además ha estado muchas veces en la Corte Penal Internacional, en la Corte Penal para el Mar, en la Corte Internacional de los Derechos Humanos y en muchas otras más. El profesor Sands tiene unas áreas de especialidad, sobre todo en lo que se refiere a la génesis del derecho internacional, y ha explorado también el inicio del genocidio en uno de sus libros muy galardonados. Profesor Sands, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Patrick, por esta presentación tan generosa, excesivamente generosa. Es un placer escucharos y trabajar juntos. Cuando me invitaron a estar aquí, a ser copresidente con Dior, y yo hace muchos años que trabajo en derecho internacional ambiental, etcétera, y también en el derecho penal internacional. Yo me di cuenta de que había una amplia brecha en el derecho internacional penal. Los 4 crímenes internacionales: agresión, crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra, que además es el más antiguo, todos existen desde 1945 y se centran en el bienestar de las personas humanas, lo cual es entendible. Pero había una brecha, la brecha en la cual no entraba el bienestar del medio ambiente. Claro que en 1945 esto no era algo en lo que las personas pensaran mucho, y por eso hay esta brecha. Me invitaron a trabajar en un grupo de trabajo y me encantó. Primero porque era un grupo con mucha diversidad, y eso quiere decir que representaba muchísimas perspectivas. Había gente escéptica en ese grupo, había gente fundamentalista, y una de las cosas que más me gustó de este grupo fue la diversidad, tanto en género, como en color, como etnicidad, como en opiniones políticas, etcétera. Había muchos principios en los cuales Dior y yo nos sentíamos comprometidos.
queríamos hacerlo siempre en la base de consenso. Todos sabemos por experiencia en nuestra vida que cuando hay división es muy difícil avanzar. Por eso estoy encantado de decir que el documento que vamos a revisar ahora es un consenso. Todo el mundo, es decir, que todo el mundo consiguió poner allí algo que querían, y eso es lo que nos ha movido en este documento. También soy consciente que trabajar con derecho internacional es muy difícil. Así que sí, si podemos mostrar una idea, una provisión en una lengua o muchas lenguas, me gustaría decir que todo el texto es nuevo y todo tiene apoyo en leyes existentes ya en el derecho penal. Así que con este principio queremos mantenerlo simple. Sé de primera mano la complejidad de esto, que esto también repercute en su efectividad, en la efectividad del texto, y creo que esto también se ha conseguido. Hay el principio de que menos es más. Así que, bueno, por supuesto, esto es un borrador, todavía no es la palabra final, pero es un documento para su debate y para saber si nos hemos quedado cortos o si hemos ido demasiado lejos o si lo hemos hecho bien. Y bueno, finalmente también me gustaría reconocer que estábamos preocupados aquí no solo con el daño al medio ambiente, sino que el crimen al medio ambiente es de interés internacional, ya que cruza todas las fronteras, y esto es el contexto internacional. Y ahora con la ayuda de Jojo Maita miraremos este texto, ya que le da mucho mejor estas cosas tecnológicas, y lo pondremos aquí en pantalla para que lo puedan ver. Esto es simplemente una introducción y, como ya hemos mencionado, tenemos aquí algo que podemos decir como introducción. Preparar un texto que puede ser presentado en la Corte Criminal Penal, así que adoptamos el estilo del ICC, con el que ya estamos familiarizados. Ya negocié con otros trabajadores de las delegaciones de Samoa y de las Islas Salomón, que ya que tenían experiencia en este tipo de redacción. Y podemos preguntarnos por qué centrarnos en individuos más que en organizaciones, y esto es porque el ICC se basa en individuos, entonces decidimos hacerlo así. Entonces hemos introducido un parágrafo preliminar con la opinión de la Corte Penal Internacional, que reconoció la protección del medio ambiente, que era parte del derecho internacional. Entonces añadimos un quinto crimen, a lo que nos referimos como el quinto crimen, que se puede ver en el artículo 5. Lo podemos llamar crímenes de medio ambiente contra la humanidad, pero decidimos llamarlo ecocidio. Y esto es un desarrollo positivo porque nos trae la idea de genocidio también, y todo el mundo conoce al genocidio y es algo muy impactante. Y Patrick ya ha mencionado esto antes, pero quiero decir que participar en este grupo de trabajo ya estaba muy influenciado por estos aspectos de crímenes contra la humanidad y genocidio. Con varios abogados, más concretamente un abogado polaco que vivió en Estados Unidos. Y entonces en 1945 se vieron en una situación en la que vieron con una idea de cubrir las brechas, y se les dijeron que sus ideas eran ridículas, que jamás tendrían el apoyo necesario
Y hemos escuchado también esto con respecto al ecocidio. Creo que mucha gente en 1945 estaban equivocados y también estaban equivocados ahora. Ahora es el momento de dar este paso y en este espíritu es con el que trabajamos y por eso elegimos la palabra ecocidio para definir nuestro trabajo. Como podéis ver en la pantalla ahora, el artículo 8 ter, que es nuestra definición modesta y simple de ecocidio. Para el propósito de este estatuto, ecocidio significa actos ilícitos o arbitrarios cometidos con el conocimiento de que es probable que causen daño extenso o a largo plazo al medio ambiente que causa estos actos. Entonces, fuimos capaces de trabajar con un grupo de la ICC para elaborar esta definición y ahora vamos a ver más en detalle qué significan estas palabras. Where you have to prove the intention to destroy a group in whole or in part. It's very rare for any individual to want to destroy the environment. It's the unintended consequence, usually of achieving some other social or economic objective. Reckless disregard is one of the standards that we've woven into the text. In other words, turning a blind eye, not turning your mind to the consequences. Excesivando ahora las consecuencias que esto traería al medio ambiente. Ahora hablaremos también de los requisitos. Entonces, por esta gravedad también tiene que ser definida. El daño a cualquier elemento del medio ambiente, pero no está limitado a aquel daño hecho por las personas. Lo que queríamos hacer aquí es hacer un enfoque ecocéntrico, no tener aquí a los humanos, a las personas como el centro, sino verlo desde un artículo que he leído de 1972 que pone a un nivel de protección muy alto. Extenso significa un elemento geográfico, que aquí queremos ser claros que extenso no significa que cruce fronteras nacionales o internacionales, sino también se puede extender a otras especies o otros ecosistemas dentro de una frontera del mismo país. A largo plazo se refiere al tiempo. Son daños que que son irreversibles. Y lo mismo que pasó con la definición de genocidio, estas definiciones tienen que ser decididas por los jueces, ya como los crímenes existentes. Y una pequeña definición de medio ambiente, por último, que lo tenemos como un punto de partida. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las cosas que nos preocupaba mucho era tener unos requisitos que tienen que cruzarse para que un abogado pueda considerar que un acto es o no es un crimen contra el medio ambiente, un crimen del ecocidio. El primer requisito es el conocimiento de la probabilidad sustancial y esto incluye situaciones donde alguien no se han dado cuenta de que esto podría ser posible si lo hubieran mirado con más detenimiento. Y si pasamos ahora al segundo requisito, grave. Debe ser grave, un daño grave para poder cruzar este requisito. Tiene que ser algo muy grave y esto limitaría los tipos de situaciones que pueden surgir. Alguna pregunta que puede surgir es
¿por qué no producimos una lista de actos? Y esto es causa de debate en el grupo y había gente que estaba muy de acuerdo y gente que no estaba de acuerdo. Yo creo que cuando incluimos algo en una lista, excluimos otras cosas. Y en segundo lugar, desde un punto de vista más legal, si incluimos una lista de actos, tenemos que poner cambio climático, y en el momento en el que incluimos cambio climático no podemos considerarlo como ecocidio, así que es también desde un punto de vista legal. En la siguiente, aparte de este elemento de gravedad, tiene que ser acompañado con bien un daño extenso o bien un daño a largo plazo. No podemos ir con extenso y a largo plazo, como ha pasado con algunos tratados. Así que en este caso es o una o la otra, extenso o a largo plazo, pero no tiene por qué ser las dos. Y la siguiente diapositiva otra vez muestra la definición de medio ambiente de manera muy general. Hay un segundo requisito de daño sustancial. El acto tiene que ser ilícito o arbitrario. Ilícito sería ilícito bajo un elemento nacional o internacional. La dificultad aquí con ilícito es que no es tan fácil designarlo, ya que es pequeños actos que se pueden designar ilícitos bajo el derecho internacional, pero no bajo el derecho nacional, ya que tienen que ser legalizados y estarían excluidos. Por lo tanto, el segundo requisito es una alternativa. Es o bien ilícito o es arbitrario. Y en la siguiente diapositiva podemos ver que hemos definido arbitrario y hemos cogido esto de algunas leyes del derecho penal en relación con el daño a los civiles y en un ejercicio de equilibrio para las consecuencias de estos daños. Entonces, hay aquí algunos comentarios críticos que, por supuesto, siempre están bienvenidos, ya que esto es un debate. Y aún no está esto bien clarificado. Y finalmente, la última diapositiva, es importante puntualizar que la definición que estamos haciendo aquí es un crimen de crear una situación de peligro, no un crimen real, o sea, no un crimen que sucede. Así que la tarea es no simplemente criminalizar el daño que ya ha pasado. ¿Y por qué? Igual que con el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional contribuirá a poder hacer conciencia de lo importante que es de proteger el medio ambiente y qué actos podrían poner en peligro y así como qué podemos hacer para prevenir que esto ocurra, más que soluciones que podemos tomar una vez que esto ya se ha producido. Yo he pasado 10 años trabajando con crímenes de lesa humanidad y genocidio y pasé un momento crítico en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, donde había un sentido real del poder del derecho, incluyendo el derecho penal internacional, que es necesario para poder limitar que estas cosas pasen, poder prevenirlas.
Por eso el Estatuto de Roma es tan importante para estas resoluciones y en el sistema de justicia penal. Así que hoy nuestro medio ambiente, que es común, está en un estado en el cual está amenazado de manera fundamental. Mi generación la ha fastidiado para las siguientes generaciones. Yo he participado en las negociaciones de 1999 en el marco del clima, del 90 al 92, fue hace unos años y todavía no hemos empezado a resolver el problema. Así que creo que tenemos una responsabilidad para las siguientes generaciones. Esto me ha motivado a mí a hacer este trabajo para mis propios hijos, para que cuando ellos tengan 20 años, para que podamos evitar esto, para cuando esto pase. Y lo que estábamos hablando ahora es exactamente lo que ya hemos hablado en los 90. Este crimen del ecocidio tiene que ser adoptado. El único problema tiene que ser no decir si va a ser adoptado, sino cuándo y en qué forma va a ser adoptado. Así que lo que queremos aquí hoy es, además, agradecer a los países que han compartido su visión y han llevado adelante derecho internacional para poder proteger el medio ambiente para el presente y para futuras generaciones. Muchas gracias, Yoyo, por la invitación. Muchas gracias, profesor. Y mirando al chat, tienes a mucha gente que te respalda en esta urgencia del ahora, cuando hablamos de cooperar para el derecho internacional. Tenemos 2 miembros más del panel de redacción. Ahora me gustaría invitar a la jueza Tuiloma Nerone Slade de Samoa para que nos dé sus reflexiones. La jueza Slade es una antigua jefa de la Corte Penal Internacional y ha representado a Samoa en las Naciones Unidas y ha sido la presidenta de la Asociación de los Estados de las Pequeñas Islas. Ella es una de las voces más respetadas diplomáticas de la región pacífica, así que jueza Slade tiene la palabra. Muchas gracias, señor Smith, muchas gracias. Como yo y el profesor Philip Sainz han dicho, han ido sobre los detalles del trabajo del panel internacional, pero debido al poco tiempo que tengo, daré unas pinceladas sobre las reflexiones de la relevancia de todo esto en nuestra región del Pacífico. Señor moderador, hace unos 20 años fuimos a Roma, espantados por las atrocidades de los conflictos, intentando buscar protección para la humanidad, intentando conseguir un mejor mundo. La Corte Penal Internacional fue el resultado, una creación en un momento crítico de la historia y el Estatuto de Roma siendo un paso visionario. Hoy la Corte existe para la prevención de los crímenes internacionales y para la ejecución de la justicia internacional. Los crímenes nos preocupan a la comunidad internacional en su totalidad, no simplemente para conseguir la paz, sino también para la seguridad y el bienestar del mundo. Y hay una determinación solemne para prevenir estos crímenes y poder dejar que los que lo perpetran no queden impunes. Hace un momento hemos escuchado
de diferentes países, incluido el mío, la fe y su compromiso a los principios del Estatuto de Roma y el apoyo del papel esencial que la Corte juega como parte de las reglas internacionales. También se enfrentan a diferentes amenazas. Para los estados más pequeños en particular, debido a sus vulnerabilidades y a su tamaño tan pequeño, no hay más opciones. Finalmente, es algo global. Es el Estado de Derecho lo que proporciona la protección más efectiva. La creación del Estado de Roma, como Kofi Annan lo hubiera descrito, era cuando la buena gente habla a favor de las víctimas inocentes de un crimen horrendo y en el nombre del derecho internacional. Cuando miramos alrededor y vemos el día y el mundo que tenemos actualmente, vemos muchísimas víctimas inocentes que han sido las víctimas de actos arbitrarios que han causado daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente, como ocurre con el cambio climático. Tal y como nosotros lo vemos, existe una demanda realmente creciente para que estos actos contra el medio ambiente sean examinados con atención según los principios del Estatuto de Roma. El profesor Philip Sands ya lo ha comentado y estamos de acuerdo con él. Creemos que ha llegado el momento histórico de poder abordar esto con la máxima atención. Somos conscientes de que hay puntos de vista diferentes y los respetamos, pero después tenemos las evidencias científicas, que hay multitud de ellas y están publicadas desde hace mucho tiempo, y la verdad es que nos dan la idea de la urgencia que exige esta situación. Señor moderador, queremos que el ecocidio sea reconocido como el quinto crimen de la Corte Penal Internacional. Sería una respuesta contundente. Debería ser justamente un crimen alineado con el Estatuto de Roma y también en armonía con la ley internacional, sobre todo el derecho penal internacional, porque es una protección de todo nuestro medio ambiente. Además, ya se ha comentado que el hecho de que ninguna de las disposiciones actuales internacionales protegen al medio ambiente como un fin. Ahora se necesitan nuevas maneras de pensar, nuevas perspectivas, porque la ciencia está clarísimo y las pruebas de que existe daño están bien fundamentadas y están por todos lados. Por lo tanto, el sistema climático está bajo daños, está siendo dañado, y eso amenaza también muchísimos medios de vida en todos los países, pero sobre todo en mi país y en la región pacífica. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por estos comentarios, juez Slate. Ahora le pasaremos palabra a Zaira Hassan, que es un ambientalista de Bangladesh, y además ella es ejecutiva de una organización de Bangladesh ambiental, y además, como abogada y como jurista, también ha abordado temas de naufragio de barcos, minería sin regulamentar, también cultivos comerciales, deforestación y la pérdida de biodiversidad.
sus casos están redefiniendo las concepciones actuales y las legislaciones que ignoran la realidad ambiental. Señora Hassan, ¿podría iluminarnos con sus reflexiones sobre el tema del ecocidio y también cuál es el papel de la Corte Penal Internacional? Muchísimas gracias, distinguidos delegados, señoras y señores. Salam y saludos desde Bangladesh. Para mí, presentar una definición de ecocidio es algo que tenía que hacerse ya, porque es algo completamente urgente. Se tiene que ya poner en movimiento y operarizar un cuadro sólido y contra los ataques ambientales que el mundo está sufriendo hoy. En este panel, ser parte de este panel ha sido un privilegio para mí. He podido hablar de mis inputs, de mi experiencia, primero como jurista y después como activista medioambiental. En Bangladesh tenemos el delta fluvial más grande del mundo, más importante. Tenemos además muchísima población. Es uno de los países más poblados del mundo. Tenemos mucha dependencia de los recursos naturales para vivir, para ganarse la vida. Y el modelo de desarrollo que estamos siguiendo está muy basado en el carbono y es un poco miope. Esta parte malentendida del desarrollo está destruyendo, por desgracia, muchas partes de nuestro país y además respiramos el peor aire del mundo. Nuestros ríos están altamente contaminados y algunos incluso están muertos biológicamente. Nuestra capital es una de las ciudades más inhabitables del mundo. Nuestra tasa de deforestación es el doble de la tasa de deforestación global y el 90% de nuestro territorio agrícola está contaminado con químicos y con metales pesados. Además, también somos víctimas de las crisis que se originan fuera de nuestras fronteras. Se aprovechan de que tenemos una regulación muy débil y de una manera muy hipócrita, el norte global ha elegido que las playas de Bangladesh y de otros países del sudeste asiático son el mejor sitio para dejar allí verter sus peligrosos navíos en el nombre del reciclaje. Además, también tenemos proyectos de desarrollo que están causando destrucción masiva. Muchos de ellos están incluso incumpliendo de manera drástica las regulaciones nacionales e internacionales de derecho. Nos sorprende entonces que el Bangladesh esté el 162 de 180 países en el índice de desarrollo ambiental. Mi país es uno de los más vulnerables a los cambios climáticos. Si no hacemos nada, vamos a perder 21 de nuestras provincias costeras, lo cual representa 1/3 de nuestra masa de territorio. Para nosotros, el cambio climático es un problema muy serio también de justicia, porque no hemos contribuido a crearlo y, sin embargo, esto va a originar un nuevo mapa en nuestro país. Además, todos estos actos que van en contra del medio ambiente solo se llevan a cabo para servir intereses económicos de unos pocos y que son plenamente conscientes de sus consecuencias y de lo que impacta en la biodiversidad. Están ignorando completamente la existencia de alternativas más sostenibles, más asequibles y más seguras. En muchos países, los delitos contra el medio ambiente se tratan como crímenes. Sin embargo, en los sistemas domésticos a veces no se puede encausar. Bangladesh no es una excepción. El sistema de justicia doméstico interno en Bangladesh está bajo muchísima presión política. Las personas normales del pueblo se sienten indefensas ante esta postura del gobierno.
y este desarrollo, porque ha optado que favorece a los oligarcas y a muchas multinacionales. La verdad es que también en nuestro país hemos visto cómo los derechos civiles y la actividad política se ha recortado por parte de la maquinaria del Estado. En esta situación, la verdad, bastante desesperada, tenemos que apostar por la justicia ambiental. Tiene que estar dentro de la agenda internacional, porque además el cambio climático es una crisis existencial para 52 países que son islas. Lo que tenemos que hacer es hacer justicia y espero que haya suficiente apoyo político para que el mandato del CPI se amplíe y podamos proporcionarle herramientas para acabar con esta cultura de la impunidad, de lo que ahora ya podemos llamar y definir como ecocidio. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor poder escuchar todas estas perspectivas. Ahora vamos a escuchar perspectivas muy diferentes del hemisferio norte. Bueno, primero de Oriente Medio. Tenemos un vídeo de Su Excelencia el Hassan bin Talal del Reino de Jordania. Su Excelencia, que lleva muchos años como humanitario de la paz, también copresidió una comisión de asuntos humanitarios que produjo un informe llamado Ganando la carrera humana. Él además fue al antiguo presidente del Club de Roma. También ha tenido cargos en asuntos ambientales en las Naciones Unidas y también ha presidido diferentes organizaciones en Jordania que intentan hacer llegar la paz a través del debate. También ha participado con el West Asian African Institute, con la Royal Scientific Society y también en un instituto por estudios de interfe. Vamos a ver su vídeo. Vamos a ver cuáles son sus reflexiones. Muchísimas gracias a todos por haber organizado este evento fantástico. Los oradores y presentadores que han venido antes, por ejemplo, la primera ministra de Samoa, pensadores, expertos, han reconocido lo que es, sin duda, el aspecto más importante del ecocidio, que el Papa describió muy bien hace solo unos días en una isla griega, cuando dijo claramente que estábamos sufriendo el naufragio de la civilización. El norte de África y la región de Asia Oriental, donde viven 5 millones de personas, según el Instituto Max Planck, se convertirá en una región inhabitable a mediados de este siglo. Así que esto nos viene a decir que el Mar de Muertos es una realidad. Y lo digo con dolor, porque en la cumbre de 1994 de Casablanca para inversión en el norte de África y el Oriente Medio, mi propuesta, y por cierto, Simón Pérez la avaló en ese momento, se decidió que 34.000 millones de dólares se asignarían para intentar animar a las personas a quedarse en 24 países que iban desde Marruecos hasta Turquía. El comisario Manolo Marín de la Unión Europea respondió que el primero que llegara sería el primero que se serviría. Y esto es una consecuencia de la situación y esto significa que hay decisiones arbitrarias porque nadie ha pensado en crear una legislación de paz ni ha pensado en hacer una fuerza pacificadora en esas áreas que fuera elemental y fundamental en crisis nacionales, pero realmente no son crisis nacionales cuando afectan al resto de la civilización y de la humanidad.
Las crisis de Centroamérica y de Siria, por ejemplo, tuvieron como origen sequías prolongadas y la comunidad internacional ha sido incapaz de reaccionar. Y la especie, como dijo un antropólogo conocido, la especie de Homo sapiens tiene que mirar hacia atrás, mirar a la historia, porque solo eso nos puede ayudar. En 1987 hicimos un llamamiento para un orden humanitario internacional y recuerdo que las Naciones Unidas canibalizaron nuestra sugerencia. Pero aparte de eso, lo que hicieron es simplemente recoger lo que les interesaba de nuestra propuesta. Nosotros como humanidad no podemos vivir en cumplir con las expectativas de nuestro cogito ergo sum, es decir, no pensamos a veces porque no podemos, los diferentes informes que hemos visto nos indican que hay como un miedo a la reflexión, el miedo al cogitos. ¿Cómo podemos intentar que no haya este cogitocidio? Me parece a mí que tras la COP, a pesar de que se hicieron muchos esfuerzos allí, estamos un poco adentrándonos en un suicidio colectivo de las especies, más bien un omnicidio de toda la vida sobre la Tierra. Espero que este enfoque de las Naciones Unidas y en concreto esta vía de la Corte Penal Internacional pueda designar un organismo central que sea completamente reconocido y que sea prima inter pares durante un periodo de tiempo y que eso pueda traer un foco y, por ejemplo, que pueda evitar estos desastres en la ecosfera y que esas consecuencias que son globales se puedan poner bajo el potencial total de la red internacional. Estamos pensando en, por ejemplo, vacunas nacionales post-COVID, algunos temas que hemos estado escuchando con todo el desastre que ha representado el COVID hasta ese punto. Y yo creo que antes que unas vacunas nacionales necesitamos igualdad social antes que nada. Necesitamos una visión trascendental de los desafíos que tenemos ante nosotros. Y el ecocidio va a necesitar o tendría que necesitar más apoyo de los líderes internacionales. Pero por desgracia, estamos en un momento en el cual el yo prevalece, pero no debería prevalecer. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar las palabras de Su Alteza Real, Princesa Esmeralda de Bélgica, que es periodista, autora y realizadora de documentales. También es una activista medioambiental y ha hecho muchas campañas en favor de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Se ha expresado en muchos asuntos que son especiales para el futuro. Además, es presidente del Fondo Rey Leopoldo III para la conservación. También es una embajadora del Fondo Wildlife. Princesa Esmeralda, tiene la palabra, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí estamos hablando de un doble crimen cometido por un asesino en serie. La muerte del clima y el asesinato de la biodiversidad. Sabemos que ahora mismo en África Occidental 26.000 millones de personas tienen problemas para alimentarse y cientos de animales casi no pueden alimentarse debido a sequías extremas.
la desaparición de la biodiversidad está yendo 100 veces más rápido que en otras épocas. Hemos perdido el 60% de la vida natural en los últimos años y hay peligro de extinción en masa de muchas especies. Y son dos crímenes con los cuales se enfrenta la humanidad. La biodiversidad es el elemento más vital de nuestro problema. El ecosistema mantiene unido al mundo y nos proporciona muchos servicios esenciales, agua potable, polinización, medicinas, pero también el secuestro del carbono de los bosques. Pero sabemos que los océanos, las junglas están en alto riesgo. Está pasando la deforestación. Casi una quinta parte de la selva del Amazonas ha desaparecido y ahora ya libera más carbono del que está absorbiendo. Esperamos que muchas zonas nos ofrezcan alimentos para siempre, mientras al mismo tiempo estamos vertiendo allí plásticos y otros contaminantes. Hemos identificado el crimen, pero ¿quién es el asesino? Yo creo que ahora mismo todo el mundo ya sabe la respuesta. Somos nosotros los seres humanos, y hemos explotado muchas especies y hemos destrozado nuestro medio de subsistencia. Pero la verdad es que hay algunas ideas distorsionadas, como dice Genevieve Gunther, una académica del medio ambiente, dicen: mientras escondemos quién es el verdadero responsable, nosotros estamos dando una cobertura política para las personas que no tienen ningún problema en enriquecerse y en obtener placer, haciendo que otras se empobrezcan en miles y millones de dólares. Sabemos qué países son los responsables de la mayoría de las emisiones CO2 y sabemos que los países más pobres se están llevando las consecuencias. Sabemos que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero son atribuibles a 100 productores de combustibles fósiles, y sabemos además que también quiénes son los responsables de la contaminación del 78% de nuestros océanos. Y también la producción de alimentos representa un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos el impacto brutal que eso tiene, la desertificación, la contaminación del aire. Así que tenemos que realmente tomar acciones y encauzar a estas empresas y personas que están realizando estos actos. También hemos de reconocer la responsabilidad histórica de los poderes coloniales europeos, que han extraído los recursos, han explotado poblaciones y han destrozado comunidades en nombre de la supremacía blanca, y también han causado muchos destrozos medioambientales. Sí, siglos de dominancia y colonialismo europeo han traído consecuencias que siguen vivas hoy. Como resultado, muchas personas indígenas han sido marginalizadas. Ahora voy a usar una cita de Malcolm Quetenchan, que dijo: por un lado, hay una población dominante que produce el desperdicio. Por el otro, hay una población que se considera explotable. Esto sigue activo hoy en día con esta economía del extractivismo y con el ecocidio. Las personas y las naturalezas en el sur global están siendo explotados por personas que están muy lejos. Es otra manera de colonialismo, ¿verdad? Y por eso estamos viendo esta situación de ecocidio y genocidio, porque los pueblos indígenas están intentando
defender su biodiversidad y por lo tanto reciben las consecuencias. En 2020, 207 activistas que defendían sus tierras murieron, fueron matados, más de 4 cada semana, la mayoría indígenas y la mayoría de Latinoamérica. Tenemos mucho que aprender de ellos, porque ellos llevan viviendo miles de años en armonía con la naturaleza. Creo que hemos perdido un poco de vista la filosofía y tenemos que reaprender y tenerlo que hacer con respeto. Muchísimas gracias. Thank you very much, Muchas gracias, Su Majestad. Y con su comentario final en mente, me gustaría pasar al siguiente orador para que introduzca una perspectiva importante que nos ha atajado en el contexto de los foros internacionales, incluyendo el ICC, pero este contenido tiene importancia muy profunda para la crisis ecológica en la que nos enfrentamos como comunidad. Minda Jai Crescencio Bastida Muñoz es un responsable de la nación indígena Mexican Otomi Toltec, que es el director del Programa Nacional Original de Fountain y un miembro de la delegación Madre Tierra. Es un miembro ejecutivo de la Alianza Los Guardianes de la Madre Naturaleza y ha creado el Consejo Grande de aves en peligro de extinción. Es también coordinador general del Consejo Otomi Regional y promociona los derechos de la naturaleza de Madre Tierra, así como los derechos de autodeterminación de las naciones originales. Las naciones originales simplemente forman el 5% de la población global, pero el 80% de la biodiversidad del mundo está protegida directamente por estas comunidades. Como parte de la consulta pública llevada a cabo por la Fundación Stop Ecocide para informar del trabajo de este panel, ponentes indígenas de varias regiones del mundo fueron consultadas. Minda Jai Bastida, usted está entre ellas. Estamos deseando escuchar lo que tiene que decir y cómo podemos incorporar esto al derecho internacional. Muchas gracias, señor moderador. Y con el permiso de todos ustedes, distinguidos delegados, excelencias, señores y señoras. La ley de ecocidio va muy en acorde con la ley de reciprocidad. Los pueblos originarios y naciones originarias del mundo, también conocidos como pueblos indígenas, traemos esta sabiduría ancestral de cómo vivir con la tierra, no de la tierra. Vivir en paz y en armonía es también vivir en responsabilidad constante con lo que nos da la vida. Es por ello que los pueblos originarios del mundo vemos que este panel de redacción ha tomado en consideración nuestras propuestas. En las consultas públicas que ha llevado a cabo este panel, fue tomado en cuenta nuestra voz, la voz de los indígenas del mundo. Y un aspecto importante, clave que emergió en esta consulta fue que la protección de la naturaleza también requiere la protección de las prácticas culturales y espirituales de los pueblos. Es decir, nosotros no distinguimos o no nos separamos de la naturaleza. La cultura está íntimamente relacionada a la naturaleza. Es decir, la naturaleza no es lo otro, la naturaleza somos nosotros, porque nosotros somos los ríos, somos los lagos, somos los mares. Nosotros somos el corazón del cielo, el corazón de la tierra. De ahí emergimos y hacia allí vamos. Es por ello que es muy importante que la definición de daño severo incluya el aspecto cultural en la ley, incluyendo los impactos graves
sobre la vida del humano. O también los recursos que se llaman recursos naturales, culturales y económicos, que tocan todo lo que está relacionado en esta vida de los humanos en la Tierra. Este sistema global dominante, sin embargo, tiene todavía un camino muy largo que recorrer, porque al utilizar categorías o definiciones como recursos naturales o recursos económicos, el capital humano, etcétera, etcétera, todavía falta hacer una reflexión verdadera de la interconexión de la humanidad y la naturaleza. Pero ese ya es un avance significativo. También creemos que al colocar el término de ecocidio en la misma importancia, en el mismo nivel del genocidio, estamos reconociendo que esa importancia para que la humanidad proteja a la madre tierra, y esto es un paso fundamental. Como ustedes saben, y ya lo mencionó nuestro señor moderador, en los territorios de los pueblos y naciones originarias existe el 80% de la diversidad biológica en el mundo. Pero esto no es casualidad. Es una manera de ser y estar en el mundo, una manera de interconectarnos con lo que nos da la vida, con lo sagrado. Por eso el agua no es un recurso para nosotros. El agua es un elemento sagrado de la vida. La tierra es un elemento sagrado de la vida. El aire, el fuego, es lo que nos conforma en nuestra plenitud como seres humanos. Por eso, señores y señoras, pasemos, como dijo el príncipe de Jordania, pasemos del yo al nosotros. No más un yo, no más corporaciones que estén matando la vida. Las corporaciones deben de transformarse, sino desaparecer. Los estados nacionales deben de vigilar y respetar la vida, porque en este caso no solamente somos nosotros, los pueblos y naciones originarias, quienes hagamos el trabajo. Hagamos el trabajo juntos. Ese es el tiempo y el tiempo es ahora. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias por esta contribución tan importante debido a las estadísticas de las que hablábamos antes y el papel de los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad. Y la siguiente parte de la reunión es escuchar vuestras preguntas, pero antes de hacer esto, tenemos una intervención de última hora de otro orador y su nombre es Roland de Stapa, el embajador de Bélgica, que creo que está en el panel con nosotros ahora y que nos encantaría escuchar lo que tiene que decir. Ambassador, can I check that you've Embajador, joined us? ¿puedo comprobar si se ha unido como panelista? Creo que sí. Vale, excelente. En el último minuto, la verdad, porque aún me acaban de enviar el enlace ahora. Muchas gracias. Me gustaría decir algo rápido en francés antes de empezar con mi intervención en inglés. Estoy muy contento de poder participar en este evento tan importante. Y tan bien organizado. Y le doy las gracias. Para mí es un privilegio
poder intervenir hoy aquí y hablar en esta reunión. Y también Su Alteza Real, la princesa de Bélgica, está hablando aquí hoy. Así que ahora me gustaría decir unas palabras en inglés. Como muchos de vosotros sabréis, el último debate de la Asamblea, el presidente de Asuntos Exteriores dijo que la tragedia de los crímenes que se estaban cometiendo contra el medio ambiente, que se llaman ecocidio, afectan a la comunidad internacional en su conjunto, como se ha descrito y se ha demostrado por los panelistas hoy. Y esta es la razón por la que Bélgica se ha declarado, dice que está preparada para poder introducir estos crímenes en el Estatuto de Roma en el marco de las siguientes reuniones, de las siguientes sesiones. Este año, Bélgica ha otra vez resaltado la importancia de este tema en el debate general. A nivel interno, Bélgica está continuando con el debate interno para poder llevar a la criminalización del ecocidio a nivel legal. Un grupo de expertos designado por el gobierno ya acaba de emitir un informe con su opinión sobre el tema, que esto se complementará con sus esfuerzos a nivel internacional para crear conciencia a nivel internacional sobre la necesidad de luchar contra las consecuencias del ecocidio en nuestro medio ambiente. Y finalmente, el Parlamento Federal también ha adoptado una resolución el 2 de diciembre convocando a la criminalización del ecocidio tanto a nivel nacional como internacional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, embajador. Estos son noticias tremendas. Muchas gracias por unirse en el último minuto y informarnos de esto. Así que, casi sin más dilación, me gustaría pasar a las preguntas sobre lo que han escuchado esta noche y preguntas a los panelistas. Más concretamente, me gustaría decir que ya sé que pasan 7 minutos de la hora designada de finalización, pero tenemos tantas preguntas que esperamos por lo menos responder 2 o 3 antes de cerrar. Me gustaría empezar con la primera, que viene de Stephanie van der Berg. Dice que se pregunta si los panelistas pudieran comentar en lo que les da fe de la existencia del ecocidio en el Estatuto de Roma, si esto afectaría a los crímenes cuando eso no está pasando ahora mismo con los otros 4 crímenes explícitamente que ya existen en el Estatuto de Roma, y cómo el ICC, si tiene problemas con la carga de trabajo, cómo pueden lidiar con este crimen extra. A lo mejor podemos escuchar lo que tiene que decir Neuroni, si está ahí. A lo mejor, ya que fue uno de los redactores, a lo mejor se puede dar su opinión. Yes, I understand the question. Sí, entiendo la pregunta, pero creo que lo que necesitamos entender es que el Estatuto de Roma trata de prevenir, ofrece un sistema de prevención, reconoce que ya con los 4 crímenes existentes, la experiencia de la humanidad hasta ahora ha sido bastante difícil para poner en marcha medidas prácticas. Estos crímenes que ya tenemos, crímenes de guerra, agresiones, y estos son asuntos muy difíciles, pero sí que creo firmemente que la existencia de estos crímenes en el Estatuto de Roma proporciona un sistema de prevención efectiva para muchas más cosas que están pasando en nuestro mundo. Creo que, como ha dicho Philippe, que uno de los
de las herramientas centrales de los crímenes de ecocidio es que es un crimen de poner en peligro. Así que en este sentido creo que es lo que tenemos que entender. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Neroni. Rizwana, ¿te gustaría comentar? Sí, creo que tengo la misma respuesta. Vale. Bien, ahora tenemos otra pregunta de Melissa Troutman y es que dice si puede la Corte Penal Internacional emitir leyes contra naciones no miembros. Creo que esto se refiere al crimen de ecocidio. Profesor Sanz, ¿podría a lo mejor usted responder a esto? Sí, esto es una pregunta muy interesante, ya que dependerá de los hechos más concretos, pero los jueces han dicho que la Corte puede ejercer su jurisdicción a los crímenes de lesa humanidad que se cometan en el territorio de Bangladesh, lo que quiere decir que es un país miembro, un país estado. Y esto parece que se aplica bajo determinadas circunstancias donde un crimen dentro de la jurisdicción de la Corte puede ser que también pueda realizarse bajo la jurisdicción de otros países no miembros. Y esto es muy importante con este crimen porque muchas de las consecuencias cruzan fronteras. Entonces, dependerá de cada caso y de los hechos. Muchas gracias, profesor Sanz. Creo que con esto en mente hemos llegado al final de la sesión esta noche y me gustaría darle las gracias a todos por su asistencia y, viendo el chat, por participar tanto en el debate de esto, tanto en los asuntos de ecocidio como en las tácticas y estrategias que necesitaremos para poder convertirlo en realidad, convertirlo en el quinto crimen en la Corte Penal Internacional. Si había necesidad de enfatizar la relevancia de lo que hemos hablado hoy, lo que hemos debatido hoy, tengo muchos mensajes de WhatsApp en las zonas de producción de petróleo de Nigeria que se están quejando de una fuga de petróleo que se ha producido en su región sin parar. Hasta ahora, 2 millones se han desperdiciado en esta área. Y teniendo en cuenta otros accidentes que se han producido en anterioridad, viendo ahora los daños económicos que se han ocasionado, simplemente se han prometido 1.000 millones de dólares como compensaciones y hasta ahora se han pagado simplemente 300.000 dólares. Así que esta cuestión es más urgente que nunca y creo que hoy, con todas las opiniones que tenemos y el apoyo que hemos conseguido con este movimiento para conseguir este quinto crimen en la ICC, ha sido muy útil. Le doy las gracias a todos por acudir y le doy la palabra de nuevo a Jojo Maita, que ha organizado esta reunión con el profesor Sanz. Y muchas gracias a todos por asistir y estamos deseando ver los siguientes pasos en esta campaña para verlo en el Estatuto Internacional. Muchas gracias, Patrick.
Me gustaría agradecer a todo el mundo su asistencia. Gracias por estar aquí a pesar de que nos hemos pasado del tiempo, y así como sus contribuciones. Me siento honrada de poder coorganizar esto hoy. Y por favor, a todo el mundo en este público, en este panel, por favor, síganos. Va a ser un desarrollo muy importante. Está moviéndose de manera muy rápida, más rápido de lo que podríamos haber esperado, y no es que sea el momento de hacerlo, sino que ya vamos con retrasos. Así que gracias por su atención y buenas noches.